Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Gustavo Laizola. Soy licenciado en Kinesiología y Fisiatría, especialista en cuidados críticos de SATI. Y hoy les vengo a presentar la clase sobre Clasificación Internacional de la Funcionalidad, CIF. Cuando vamos a hablar de la CIF, antes tenemos que tener dos conceptos súper claros. Uno es el de vocabularios controlados y otro es el de modelos. Cuando hablamos de vocabularios controlados, nos referimos a diccionarios donde cada término del diccionario tiene asociado un código. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tuviera un diccionario sobre enfermedades y tratamientos, cada enfermedad dentro del diccionario tendría que tener un código, al igual que los tratamientos. Pero estos diccionarios carecen de sentido sin una lógica de fondo. La lógica que une los términos del diccionario es lo que llamamos modelo. ¿Y qué es? Es la conceptualización de un proceso. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, retomando este diccionario de tratamientos y enfermedades, el modelo de fondo es que hay una persona. La persona padece enfermedades y recibe tratamientos, ¿no? Entonces, a la persona se le van a aplicar códigos de enfermedad y códigos de tratamientos. Por ejemplo, los médicos cuentan hace muchos años con un vocabulario controlado, la clasificación internacional de enfermedad. Acá en Argentina la más utilizada hoy es la 10, pero se encuentra disponible la 11 actualmente. En este vocabulario controlado, la neumonía bacteriana tiene asociado un código. El código es el J13. Sabemos que acá en Argentina o en Estados Unidos, el J13 se refiere a esto y nos libera del posible término que se usa en el país o el lenguaje que se habla en dicho país. Eso es muy útil cuando hay que intercambiar información entre centros o agentes de salud. Pero algo tan dicotómico como tener o no tener enfermedad puede no ser útil en cuanto a profesionales que se dedican a la rehabilitación, porque sabemos que personas que comparten una enfermedad pueden tener distintos niveles de funcionamiento. Para mí el ejemplo más claro es una persona que tiene una ACV. Dentro de la ACIE va a haber un código para ACV, pero sabemos que si yo en mi historia clínica solo me quedo con el código ACIE, no estoy representando realmente cómo está ese paciente. Porque una persona con una ACV puede ir desde una persona postrada en la cama que no puede realizar ninguna actividad de manera independiente hasta una persona totalmente funcional que trabaja y se moviliza al trabajo de manera autónoma. Con lo cual, es necesario en nuestro vocabulario controlado introducir otros conceptos. Así que voy a proceder a detallar. El primero es el de estructuras corporales. Las estructuras corporales son las partes anatómicas del cuerpo. Por ejemplo, el miembro superior derecho, el cúbito, el radio, el húmero, los músculos del brazo, bíceps, tríceps, el dorsal ancho, los nervios, el nervio óptico, el nervio trigémino. Todas son estructuras corporales. Y esas estructuras corporales se unen para poder llevar adelante las funciones corporales. Por ejemplo, para la visión se necesita del globo ocular, el nervio óptico y la corteza visual. Sin esos elementos, sin esas estructuras corporales, uno no podría tener la visión. Y en conjunto, las funciones corporales y las estructuras corporales nos permiten realizar actividades. Un ejemplo de actividad es caminar, transferirse de la cama a un sillón o, por ejemplo, saltar. Y estas actividades que podemos realizar nos permiten participar de la vida en comunidad. Por ejemplo, el autocuidado, trabajar, realizar actividades deportivas de alta competencia, lo que sea. Cuando hablamos del deterioro, tanto en las estructuras como en las funciones corporales, nos referimos a las deficiencias. Y dependiendo cómo esas deficiencias interactúen
con los factores ambientales va a ser si la persona puede realizar actividades. Y a la vez, esas actividades que puede realizar la persona, según cómo vuelvan a interactuar con factores ambientales, van a poder generar restricciones en la participación o no. A continuación, vemos un gráfico que ejemplifica estas relaciones que hablaba antes. Fíjense que las funciones y estructuras nos llevan a tener actividades que dependen de factores ambientales y personales. Hay personas que con la amputación de un miembro inferior puede ser que, por ejemplo, no puedan caminar y tienen la misma amputación. Depende de tanto de las otras estructuras y funciones corporales como también de factores personales del individuo. Si, por ejemplo, no presenta mucha resiliencia, por más que tenga todos los elementos para realizar la actividad, no lo va a poder hacer. Y esto mismo sucede con la participación. Dos personas que a los efectos de este vocabulario controlado presentan las mismas capacidades, por decirlo de algún modo, y pueden realizar las mismas actividades, puede ser que por factores ambientales y personales distintos no puedan participar de la actividad. Para traerles un ejemplo fácil para esto, supongamos que yo me lesiono el ligamento cruzado anterior. Y esto mismo le pasa a un deportista de élite de básquet. Los dos podemos caminar, andar y después de un proceso de rehabilitación hasta tal vez saltar. Las estructuras y funciones corporales son las mismas, pero como la persona que hace alta competencia quiere participar de juegos de alta competencia, porque ese es su trabajo y su forma de adquirir dinero, puede ser que no pueda realizarlo esto porque ese ligamento cruzado anterior que le sirve para caminar no le sirva para poder adaptarse a las exigencias del deporte de competencia. En cambio, a mí no me va a realizar ninguna limitación porque voy a poder ir a hacer todas mis actividades de la vida diaria. A la inversa, puede ser que, como traíamos en el caso de la ACV, haya dos personas que tienen una ACV en zonas similares de la corteza cerebral y sin embargo una pueda levantarse de la cama y otra no. Esto a su vez depende cómo interactúe con el ambiente y las particularidades del individuo, es si lo va a limitar para poder participar de la vida en comunidad. Y esto es en el fondo lo que caracteriza si la persona tiene capacidad o discapacidad. Cuando hablamos en positivo de las funciones corporales, nos referimos así ya no funciones corporales, y cuando hablamos en negativo, las referimos como deficiencias. El negativo de las actividades son las limitaciones en la actividad y el negativo de la participación es la restricción en la participación. Como les decía, en la CIE, la persona tiene o no tiene la enfermedad y es dicotómica la variable. Para un momento en el que la evalúo, ¿la tiene o no la tiene? En la CIF, en todo momento, todos tenemos un poco de salud y un poco de enfermedad, porque contamos con deficiencias, contamos con limitaciones en la actividad, y eso a veces puede o no generarnos restricciones en la participación. Acá la clave es el factor ambiental, porque por ejemplo, una persona que está amputada de los miembros inferiores, puede ir a trabajar si cuenta con una silla de ruedas que le permite trasladarse largas distancias en el trayecto a su trabajo. En cambio, una persona que no cuenta con dicha silla puede no hacerlo, con lo cual la deficiencia es la misma, tiene amputados los miembros inferiores, pero como el factor ambiental, disponer de esta silla, cambia, es si la persona va a tener o no restricción en la participación para la vida laboral. Ahora vamos a meternos de lleno en cómo se escribe esto dentro de la CIF. Vamos a analizar cómo se constituyen los códigos propiamente dichos de la CIF. Para eso, vamos a ver a continuación. Un código CIF está compuesto de una letra, cuatro números, un punto y después del punto pueden venir uno o varios números. La letra determina de qué concepto estamos hablando. La B
es para funciones corporales, la S para estructuras corporales, la D es para actividades y participación, la E para factores ambientales y después dentro de cada una de esas letras los números que se asocian a lo que estamos hablando. Por ejemplo, el código B7302 se refiere a la fuerza de los músculos de un lado del cuerpo. O sea, 7300, la B es de funciones corporales, 7302 es de fuerza de los músculos de un lado del cuerpo, de esa función corporal específica. Lo que viene después del punto para las funciones corporales es el calificador. Va del 1 al 4 y el 1 es lo más leve y el 4 es lo más grave, ¿no? Entonces, una persona que se anotase en su historia clínica que tiene el código B7302.3 tiene una deficiencia grave de la fuerza de los músculos de un lado del cuerpo. Ahora, cuando vamos a estructuras corporales, los calificadores pueden tener hasta tres niveles. El primero para la extensión, ¿no? Porque a uno le puede faltar una parte de manera completa o bilateral, por ejemplo. Lo otro es la naturaleza de la deficiencia. No es lo mismo la paresia que la parálisis. ¿De acuerdo? La paresia es una debilidad, mientras que la parálisis es la ausencia de contracción muscular. Y otro nivel de clasificación es para la localización de esa deficiencia. No es lo mismo que el miembro superior derecho que izquierdo que los miembros inferiores. Ahora, cuando vamos a las actividades y participación, vamos a tener hasta cinco niveles de calificadores. El primer calificador es el de desempeño. Por ejemplo, fíjense que el código 4500.2 se refiere a una restricción moderada en la capacidad de andar distancias cortas. O sea, es cómo se desempeña, que lo veo hacerlo y cómo lo hace. Mientras que el segundo nivel, que es el calificador de capacidad, es si lo puede hacer o no. El mismo código D400 punto algo, pero en el segundo nivel 3 es una limitación grave en la capacidad para andar distancias cortas. Estas son sutilezas que no van a tener que ustedes hacer, pero tienen que entender para si alguna vez se enfrentan a la dificultad de elegir qué códigos le corresponde a su grupo de pacientes, poder más o menos abordarlo. ¿Cuáles son los beneficios de tener la CIF? Tiene varios beneficios. El primero de todo es que es interoperable. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de interoperabilidad? Es que me permite comunicar lo que pasa en mi centro a centros que no conocen cómo funciona. Esto puede ser, se utiliza mucho en certificados de discapacidad. Por ahí el Ministerio de Salud no sabe cómo dentro de mi hospital se clasifican las enfermedades. Pero yo para poder comunicarles si una persona tiene discapacidad o no, puedo buscar los códigos CIF que mejor representan las deficiencias que tiene mi paciente y de esa manera comunicárselo hacia el efector de salud, que en este caso sería el Ministerio de Salud. Lo otro es que mejora la calidad de los datos, porque al asignar un código y una definición a cada concepto, nos queda muy claro que cuando hablamos de neumonía bacteriana todos vamos a estar hablando de lo mismo. El tercer beneficio es más representativo del proceso de rehabilitación. Esto es un continuo. La gente puede tener o no deficiencias físicas y así todos, si nosotros lo entrenamos para realizar las actividades y acondicionamos su medio ambiente para que sea amigable con las deficiencias que tiene, puede ser que no tenga ninguna limitación en la actividad y de esa manera rehabilitarse de manera entera. Por eso decimos que es mejor, es más representativo del proceso de rehabilitación. Como cuarto, está avalada por la OMS y la OPS, que son los que la crean. Esto le da mucho sustento y aval internacional. Es un estándar en rehabilitación. Cuando uno quiere comunicarle a otros centros que no saben cómo trabajamos, es muy fácil si uno lo hace en términos SIF. Es flexible porque nos permite adaptar inclusive términos que no están inscriptos ahí, reservando códigos específicos para que los pueda generar el usuario. Enriquece y aclara toda la información que se puede extraer. Si nosotros todo lo tenemos codificado CIF y viene alguien que no sabe
cómo trabajamos nosotros, igualmente, si conoce el diccionario, puede entenderlo. Y nos puede posicionar como un centro de referencia para cuando queremos llevar adelante estudios sobre rehabilitación. A continuación les muestro un ejemplo de cómo sería un caso clínico en términos de la CIF y de la CIE. Este era un paciente que era taxista, concurrió a la guardia por disnea, o sea, falta de aire, y el señor, el diagnóstico de fondo que tenía en ese momento era la reagudización de la miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune que ataca a la unión neuromuscular y lo que produce en el fondo es un síndrome de fatigabilidad que puede llevar a la insuficiencia respiratoria. Por eso, ¿qué pasa? Este señor si tuviéramos que registrar su ocupación, usaríamos el código D850 de la CIF. Pero si queremos registrar su enfermedad actual o sus comorbilidades, tendríamos que agarrar los códigos CIE. Por ejemplo, a la miastenia gravis le corresponde el código G70. Ahora, si queremos describir el estado clínico de este paciente, cómo lo encontramos al momento de evaluarlo, vamos a poder volver a la CIF. ¿Y qué vamos a evaluar dentro de la CIF? Funciones y estructuras corporales. También algunas actividades. Por ejemplo, fíjense que los primeros cuatro conceptos empiezan con la letra P. Por ejemplo, estar febril se representa por el código B100. Estar con un buen nivel de presión arterial se representa con el código P420, que son todas funciones corporales, el estado de salud, la función cardiovascular. Paciente este presentaba disfagia, por ejemplo, acá ya encontramos la primera deficiencia en una función corporal que es la deglución. Y a la vez podemos encontrar que, por ejemplo, tiene limitaciones en la actividad. Por ejemplo, respirar tranquilamente se representa por el código D450. También tenía una restricción en la participación en este momento, porque al sentir falta de aire en reposo no podía vivir solo, con lo cual el código D610, que representa actividades relacionadas con la vida en la comunidad, esta persona la tenía restringida porque no podía estar solo. En ese momento, por lo menos que lo estamos evaluando. Podemos ver que después otros elementos de su proceso, ¿no? Estuvo eventualmente traqueostomizado y se lo decanuló. El, el hecho de que con el paso de las semanas y el ajuste del tratamiento médico, si bien seguía teniendo miastenia gravis, ya no lo afectaba tanto a sus músculos, con lo cual recuperó la movilidad y esto se codifica en el código D450. A pesar de poder volver a caminar y respirar solo sin necesidad de un respirador, siguió teniendo limitaciones para poder trabajar, con lo cual tenía una restricción en la participación que se codifica en el código D850. Y así con todo lo que están viendo en la pantalla. También acá es donde vamos a empezar a ver los códigos relacionados a los factores ambientales. Fíjense que el señor, este señor se atendía en PAMI, ¿no? Gracias a que se atendía en PAMI, tenía acceso a servicios de salud. El factor ambiental, que es acceso a los servicios de salud, es el que está representado por el código E580. Entonces, de esta manera, que tenga acceso al sistema de salud, que tenga familiares que lo acompañan, que tenga un entorno físico que esté construido y adaptado para sus limitaciones, los recursos que le ofrece la comunidad, los vamos a poder guardar en estos códigos. Fíjense que todos empiezan con la letra E. Bueno, hasta acá llega la presentación en relación a la CIF. Quiero que tengan en cuenta que no hay profesionales de la salud que todos los días que evalúan pacientes se pongan a pensar en los códigos. Por eso les muestro acá una impresión de pantalla en la que se muestra la historia clínica electrónica y una de nuestras fichas, y uno dice, hey, ¿dónde están los códigos? Bueno, yo acá lo escribí a mano el código este, pero en verdad es un desplegable. Los que generamos estas fichas sabemos los códigos que hay de fondo.
Con lo cual, la persona cuando anota la historia clínica, cómo lo vio al paciente, no se va bebiendo los códigos. Pero nosotros sabemos dentro de cada campo que llena qué código está representado y qué nivel de calificador le estamos asignando. Entonces, el día que queremos comunicarlo esto a otros centros o participar de un estudio multicéntrico, ya tenemos estructurada toda la información para que sea fácil de recuperarla e interpretarla. Ahora sí, les agradezco por haber escuchado esta clase y cualquier consulta, nos vemos en el encuentro sincrónico.